Sí, doctor, procedo a compartir. Sí, no hay problema, tranquilo. Sí, esperamos. Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a dar inicio a la ponencia de hoy sobre atención al paciente politraumatizado. Yo soy el alumno de Cera Romero Diego. Bien, con respecto a una introducción, pues el politraumatizado es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas o musculoesqueléticas con alteraciones de la circulación o ventilación, ¿no? Que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. Constituye la primera causa, ¿no? Esta clasificación, accidente automovilístico, son las que más reciben en el hospital, ¿no? Con un 43.3%. Le sigue la precipitación con un 20%, accidente de moto con un 13.8%, atropello de peatón llega a 6.6%, herida por arma blanca de 0.9% y quemados de 0.3%, ¿no? Con respecto a la mortalidad de politraumatizado, lo podemos sintetizar en tres fases, ¿no? En el primer pico, pues, como muerte instantánea o in situ, una muerte inmediata o en los minutos siguientes al accidente por lesiones graves de órganos vitales o hemorragias masivas, ¿no? El segundo pico, que viene a ser una muerte precoz, entre minutos u horas, se produce entre las 3 primeras horas y en el 75% en las primeras 24 horas, y las causas potencialmente son tratables, ¿no? Como una obstrucción de la vía aérea, una hipovolemia, hemorragias intracraneales, y a este periodo se le conoce como la hora de oro, ¿no? Y el tercer pico viene a ser el 10% de mortalidad, ¿no? Una muerte tardía, después de días o semanas de producido el accidente, por complicaciones evolutivas más que todo, ¿no? De las lesiones iniciales. Pueden ser provocadas por sepsis o por fallos multiorgánicos, ¿no? Entonces, para realizar una valoración inicial, el tratamiento de los pacientes politraumatizados es una tarea muy compleja, ¿no? Que requiere un conocimiento profundo, una alta experiencia y una destreza técnica, ¿no? Y capacidad de liderazgo. Y bueno, en uno de los pacientes más difíciles a los que se enfrenta el médico de urgencias, ¿no? Entonces la estandarización de los ciudadanos conduce a una reducción de la mortalidad y morbilidad en los pacientes politraumatizados. Entonces venimos a recurrir a lo que es el ATLS, ¿no? Que es una metódica de actuación en el politraumatizado, en el cual sus objetivos básicamente son lograr la mayoría de supervivencia posible, ¿no? Priorizar la vida sobre la función y esta sobre la estética, ¿no? También disminuir la secuela o no hacer más daño del que ya existe, estandarizar a los cuidados y optimizar la atención, ¿no? Y el método para hacerlo se basa en organización, liderazgo y actuaciones estructuradas, ¿no? Los pasos a seguir mediante la metódica del ATLS son básicamente la seguridad del reanimador y la víctima, realizar una valorización y asistencia primaria, ¿no? El diagnóstico y tratamiento de las lesiones vitales, valoración y asistencia secundaria, en el cual abarca el diagnóstico secuencial de otras lesiones por metámeras, y la valoración terciaria, ¿no? Como la reevaluación completa para detectar lesiones inadvertidas u ocultas. Entonces, ¿cómo podemos realizar una completa valoración y asistencia primaria? Bueno, una vez evaluado en un lugar seguro, obtendremos una primera impresión de lo sucedido, ¿no? Y las posibles lesiones vitales. Entonces, debemos conocer la biomecánica del trauma, ¿no? Ya que eso nos indicará la posibilidad de lesiones graves y el tipo de estas que son más frecuentes, ¿no?
Por ejemplo, las convulsiones, las colisiones automovilísticas, el volante roto, rodillas contra el salpicadero, cinturón de seguridad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, debemos descartar lesiones torácicas por desaceleración, como contusiones miocárdicas, rotura aórtica, contusiones pulmonares, fractura del esternón, bolet costal y hemoneumotórax, ¿no? También con respecto a las rodillas contra el salpicadero, pues debemos revisar si existe alguna luxación de cadera, una fractura o también fractura de acetábulo o de fémur, ¿no? Y el correcto uso del cinturón de seguridad, ¿no? Para poder evaluar si existe alguna fractura de región media de la columna lumbar o hay una lesión de víscera hueca, ¿no? Por ejemplo, alguna de estas lesiones, ¿no? Tenemos que ver mecanismo y lesión a descartar, ¿no? En resumen. Entonces, luego tenemos que recurrir a la evaluación primaria, ¿no? Que vendría a ser el ABCD, en el cual X quiere decir exsanguinante o una posible hemorragia, y luego recién poder evaluar lo que es la alerta, ¿no? La determinación de inconsistencia o y apertura de vía aérea con control cervical, ventilación y oxigenoterapia, la circulación, la exploración neurológica y una exposición del paciente y colocación de sondas, ¿no? Bueno, con respecto a la valoración inicial, debemos considerar, ¿no? La metódica del ATLS, como ya lo había mencionado, ¿no? Esto ya lo mencioné, sobre la seguridad del reanimador y la víctima, la valorización, la asistencia primaria, la asistencia secundaria, ¿no? Y pues aquí se presenta un mapa, ¿no? En el cual, cuál es el manejo a realizar en el ABCDE, ¿no? Eh, Aquí daré más énfasis, ¿no? En cada uno de estos puntos. Este es un pequeño mapita, ¿no? Para poder observar. Eh, a ver, con respecto a la vía aérea con control cervical, pues debemos determinar el estado de la vía aérea, suponer lesiones cervicales, ¿no? Como causas de la obstrucción, sospecha de lesión cervical, si existiese inconsciencia, cuerpos extraños, o un trauma maxilofacial severo, o un trauma laringotraqueal. Si tenemos una sospecha de lesión cervical, pues observar si existe algún traumatismo múltiple o si está en inconsciencia y si el traumatismo cerrado está por encima de la clavícula, ¿no? Y bueno, podemos evaluar la apertura de la vía aérea, si con elevación del mentón, elevación mandibular, la desobstrucción, ¿no? Realizar una limpieza digital y aspiración con cánula rígida, el mantenimiento de la permeabilidad con cándulas orofaringeas y el aislamiento, ¿no? Con intubación traqueal o mascarilla ligera. Y bueno, las indicaciones vendría a ser el Glasgow, que sea menor a 8, TC grave, agitación extrema, inestabilidad hemodinámica, hipoxia a pesar de oxígeno a altos flujos, fatiga respiratoria y quemadura inhalatoria, ¿no? Entonces, evaluamos la permeabilidad, buscamos algo que pueda causar obstrucción, ¿no? Un trauma facial, inconsciencia, sangrado, piezas dentarias, ¿no? Y si hubiese hallazgos de quemadura, pues quemaduras faciales o en el cuello, cejas o vísceras nasales, depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios agudos en orofaringe, ronquera, una explosión de quemaduras en cabeza y torso y un Glasgow de 8 menor, ¿no? ¿Y cuál sería el manejo? Pues una elevación o deslizamiento mandibular. Si contesta el paciente y está orientado, pues recurrir a darle oxígeno a 10 litros por minuto con bolsa de mascarilla, entre otros. Si hubiese sangre, pues aspirar. Si hubiese destrucción, hay que desobstruir. Si hubiese un trauma facial severo, pues intentar intubar, ¿no? Si no, una cricotiroidotomía, ¿no? Si hubiese una quemadura por vías aéreas o Glasgow menor a 8, pues una intubación. Entonces, como con respecto a la vía aérea definitiva, pues debemos ver si el trauma facial es severo, si hay sangrado o vómito abundante, una lesión traqueal o laringea, quemaduras faciales, quemaduras de vía aérea y Glasgow menor a 8.
Bueno, con respecto a la ventilación y oxigenoterapia, pues en este punto comprobaremos más que todo que el gas entre con facilidad, ¿no? Y el tórax se expanda bien y de forma simétrica, mediante la inspección del cuello y tórax y la palpación, percusión y ocultación, ¿no? Debemos descartar unas lesiones de riesgo vital, ¿no? Sobre el cual actuaremos inmediatamente, como los que son el neumotórax de tensión, neumotórax abierto, neumotórax masivo, tórax inestable y contusión pulmonar, ¿no? Bueno, se debe asegurar una correcta ventilación espontánea y si no es segura, hay que valorar la ventilación mecánica y algunas indicaciones de aislamiento de la vía de intubación orotraqueal, la apnea, obstrucción de vía aérea no resuelta, un lago menor a 9, hipoxemia grave, pese a oxigenoterapia y paro cardíaco. Bueno, aquí tenemos el neumotórax simple, ¿no? Cómo se puede auscultar, si hay ausencia de ríos respiratorios, si se presenta insuficiencia yugular, si hay una hiperresonancia, ¿no? En neumotórax de extensión, pues una desviación contralateral de la tráquea, ausencia de ríos respiratorios, un paciente chocado, ¿no? Antes de la segunda línea media axilar o actual, si es que se encuentra en la línea media axilar, ¿no? Pues aquí en un neumotórax abierto, puedes ver si hay una presión atmosférica e intratorácica iguales, evaluar si hay disnea, timpanismo, silencio respiratorio, y bueno, el tratamiento vendría a ser el tubo torácico, ¿no? Y cerrar con apósito de 3 lados. Con respecto al motórax masivo, pues datos, ver si hay shock hipovolémico, si hubiesen matidez y ausencia de ruidos respiratorios, si hubiese disnea, ¿no? Y hay un tercio de volemia total. Y si hubiese un mayor a 1500 mililitros o mayor a 200 mililitros por hora, pues debemos realizar una toracotomía, ¿no? Con respecto a un taponamiento cardíaco, pues podremos recurrir a si encontramos tirada de Beck, si hay ruidos cardíacos velados, si hay incurgitación yugular y hay hipotensión, ¿no? Y el tratamiento definitivo vendría a ser una toracotomía, ¿no? Eh, si es un tórax inestable, pues la presencia de un segmento torácico inestable básicamente se traduce en graves movimientos anormales, ¿no? De la pared torácica y si hay un daño al pulmón subyacente también es importante, ¿no? Básicamente, si es que hubiese mayor de 2 fracturas costales, ¿no? O más de un lugar, si hubiese un enfisema subcutáneo, una respiración paradójica, una principal asociación de contusión pulmonar, ¿no? Con respecto a nivel de la circulación, debemos realizar una valoración clínica de la situación hemodinámicamente mediante la determinación del pulso, el color, la temperatura en la piel, ¿no? El relleno capilar y las venas yugulares, ¿no? También la tensión arterial. Eh, Primero deberíamos detener el sangrado y en segundo lugar reponer el volumen, ¿no? El sangrado externo, pues debemos detenerlo con presión directa, torniquete en extremidad, y si hubiese una fractura expuesta, pues tenemos que estabilizar y siempre valorar los pulsos, ¿no? La permeabilidad, la temperatura, antes y después de cada maniobra. Si hubiese una hemorragia interna, debemos realizar una interconsulta cirugía, ¿no? Y realizar el FAS o lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? A nivel de pelvis, pues valorar, estabilizar la fractura, ¿no? Y realizar una interconsulta de traumatología y si hubiese algún problema en el fémur, una estabilización, una férula Thompson y recordar siempre que tenemos que evaluar los pulsos, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos una aplicación para TLS, ¿no? Pérdida de sangre en mililitros, los tipos de clase que vendrían a ser del 1 al 4, ¿no? En este cuadro se representa, por ejemplo, si hubiese sido de 750 mililitros de sangre, pues vendría a ser clase 1. Entre 750 a 1500 vendría a ser clase 2, de 1500 a 2000 clase 3, y mayor a 2000 mililitros vendría a ser clase 4, ¿no? Eh,
y cómo podríamos realizar el reemplazo de líquidos, ¿no? Por ejemplo, con cristaloides más hemoderivados, ¿no? Este cuadrito es interesante. Bueno, aquí está FAS, ¿no? Cómo realizar FAS en el espacio de Morrison, subsifoidea, renal y saco de Douglas, ¿no? Y bueno, en los casos de traumas de abdomen, ¿no? Si hubiese sido abierto, pues el cura lápiz, si fuese cerrado, pues dependería si es estable o inestable, ¿no? Si es estable, pues realizamos un ATAC, y si es inestable, realizamos FAS y LPD, ¿no? Indicaciones de la laparotomía exploratoria, bueno, el trauma abdominal cerrado, ¿no? Con hipotensión y FAS positivo, el trauma abdominal cerrado penetrante con el LPD positivo, y una hipotensión con herida abdominal penetrante o por arma blanca, herida por proyectil de arma de fuego, visceración, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura de diafragma, sangrado de estómago recto o aparato urogenital, ¿no? Por trauma penetrante. Bueno, con respecto al déficit neurológico, pues debemos evaluar Glasgow, el tamaño de las pupilas, su simetría, la reactividad, ¿no? Y buscamos datos de focalización. La irradiación cerebral inmediatamente es una emergencia neuroquirúrgica, ¿no? Que requiere una intervención inmediata para asegurar la supervivencia. La escala de Glasgow viene a ser muy importante, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, y en base a eso podemos realizar nuestro siguiente movimiento, ¿no? Y bueno, por último vendría a ser la exposición del paciente, ¿no? Y la colocación de sondas. Debemos desnudar al paciente en un ambiente adecuado, prevenir la hipotermia, dándole mantas, soluciones endovenosas, ¿no? Y antes de la evaluación secundaria, debemos completar la evaluación primaria, realizar soporte habitual y reevaluar el ABCD, ¿no? Y con respecto a la evaluación secundaria, pues realizamos una historia clínica, un examen físico de cabeza a pie, ¿no? Un procedimiento complementario del tratamiento de analgésicos, ¿no? Y en caso se hubiese trasladado, pues deberíamos trasladar a un centro hospitalario de mayor nivel o coordinar también el traslado, ¿no? Y realizar monitorización, reevaluaciones constantes, vitales, y repetir el ABCD, ¿no? Ante cualquier cambio clínico. Y algunos otros aspectos fundamentales, bueno, tratar el dolor, ¿no? Y realizar apoyo psicológico. Y con respecto a la valoración secundaria, bueno, el manejo de la TCD leve, ¿no? Y las indicaciones de tomografía axial craneal y los signos de alarma y factores de riesgo, ¿no? Evaluar si hay pérdida de conocimiento, si hay amnesia postraumática, cefalea persistente, si el paciente continúa con náuseas y vómitos, si tiene un déficit neurológico, o si tuviese una existencia de herida o contusiones en cuero cabelludo, ¿no? O algún síndrome vestibular o alguna convulsión postraumática. Bueno, eso sería todo con respecto a mi parte, doctor. Le doy paso a mi compañero. Correcto. A ver, siguiente. Doctor, un momento, estoy proyectando. Ya, está bien, no hay problema. Bueno, ¿no? Continuando, ¿no?
con respecto, ¿no?, a la atención de un paciente no politraumatizado. Entonces, lo que se debe seguir, ¿no?, ahora es que no se debe hacer una valoración clínica de la situación, ¿no?, tanto a nivel corporal como también hemodinámico del paciente, que va a incluir, ¿no?, primeramente medir el pulso, el color, ¿no?, la temperatura de la piel, la tensión arterial, el relleno capilar, ¿no?, las venas yugulares. Con respecto también, ¿no?, a los valores normales que deben mantener a nivel radial, tanto femoral como carotidio. En el radial va a ser de 70 a 80 milímetros de mercurio. El femoral va a ser de 60 a 70 milímetros de mercurio. El carotidio de 50 a 60. Y esto, de acuerdo, ¿no?, a los casos que se va a presentar, es que se debe realizar, ¿no?, algunos de los otros pasos más, ¿no?, que se debe realizar, por ejemplo, una compresión, ¿no?, en algunas zonas que puedan siguen, ¿no?, puntos sangrantes que pueda aparecer, ¿no? La clasificación que se usa, en este caso, es la clasificación de American College of Surgeons, que más que todo indica cuál va a ser, ¿no?, más que todo la clasificación, ¿no? Se le conoce como pérdida, cuánto va a perder, ¿no?, sangre, ¿no?, el paciente. Entonces, de clase 1 nos va a indicar, de acuerdo, menor a la cantidad de 750 mililitros, en la clase 2 de 750 a 1500, en la clase 3 de 1500 a 2000, en la clase 4, ¿no?, mayor a 2000. También va a medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no?, la frecuencia respiratoria, también la reposición del volumen, ¿no? En este caso de clase 1 va a ser ¿no?, la presencia de el uso de cristaloides, y en la clase 2 va a ser asociado, ¿no?, cristaloides más algunos coloides. Y en la clase 3 van a usarse más que todo, ¿no?, en los hemoderivados, ¿no?, de acuerdo en la etapa en la cual esté este paciente. Para ello también se debe hacer también otro, ¿no?, una valoración de tipo quirúrgica, que esto más que todo va a contener, ¿no?, va a medir, ¿no?, la hipotensión controlada, ¿no?, del paciente, que lo que va a hacer es una valoración de la hemorragia interna, ¿no? En este caso podríamos comprobar, ¿no?, si haya, ¿no?, una presencia de sangre a nivel del tórax mediante un drenaje pleural, que esto en algunos casos se realiza, ¿no?, con una toracotomía. El otro va a ser, ¿no?, la valoración de la hemorragia abdominal. En este caso podría ser de un traumatismo de tipo cerrado, que ahí es donde el paciente hemodinámicamente, ¿no?, puede estar inestable. Ahí en este caso se va a someter, ¿no?, a algunas otras pruebas, ¿no?, que van a ser de tipo lavado, ¿no?, usando también la paratomía. El otro va a ser, ¿no?, la valoración de la hemorragia retroperitoneal, ¿no?, ya en el caso, ¿no?, de las fracturas de pelvis. Y así se va a valorar, ¿no?, de tipo de quirúrgica, y asociado, ¿no?, a la exploración neurológica, ¿no?, que conocemos ya usando la escala de Glasgow, que nos va a dar, ¿no?, una evaluación de tipo a nivel consciente, que de acuerdo a los puntos, ¿no?, que tomando en cuenta la respuesta motora, la respuesta verbal y, ¿no?, la apertura ocular. Si va a obtener un paciente con 6 puntos, ¿no?, va a presentar, ¿no?, va a obedecer las órdenes. Cuando va a tener un punto 5, va a estar con una respuesta coherente, y va a localizar, ¿no?, el dolor. Entonces, así es lo que se va ¿no?, evaluar de tipo neurológico, ¿no? En el traumatismo craneoencefálico, más que todo, a nivel mundial, ¿no?, es una causa grave también, con un 40%, y lo que
más que todo es un mecanismo, ¿no? De lesión, ¿no? Que va a existir en ahí una pérdida de conciencia, tanto tanto de conocimiento, ¿no? Que va a durar un breve tiempo, que en algunos casos se va a asociar también una amnesia. Lo que se hace es, ¿no? Más que todo una inspección de cabeza y, ¿no? En busca de alguna lesión, un tumor, fracturas, ¿no? Que puedan ayudar, ¿no? En el diagnóstico. Según una clasificación, hay una, eh, según, ¿no? Podría ser el traumatismo craneoencefálico de leve, el moderado y el grave, ¿no? Esto basándose en la escala de Glasgow, de acuerdo al puntaje obtenido, ¿no? De 15 a 14 se va a considerar de tipo leve, de 13 a 9 de tipo moderado y de tipo grave, ¿no? Menor a 9. Eso también va a evaluar, ¿no? Al paciente eh, si en caso se esté en un estado moderado o severo, eso también va a ayudar, ¿no? La tomografía computarizada craneal, eso va a ayudar porque va a informar de las lesiones focales a nivel, si puede presentar hematomas, ¿no? En el traumatismo de tipo facial o ocular, lo que va a hacer es que, ¿no? Ahí el paciente pueda presentar una hemorragia, ¿no? A nivel de tipo facial que pueda acompañarse de múltiples lesiones, ¿no? A nivel sistémico, que esto no puede alterar, ¿no? Su visión. Entonces, lo que se hace es una evaluación radiológica de rayos X simple con una tomografía axial computarizada que lo que va a hacer es que esta, más que todo, es la evaluación, ¿no? De posibles lesiones, ¿no? A nivel traumático facial, que lo que hace es que suponer, ¿no? Al médico de si es una urgencia o no de tipo oftalmológica, ¿no? Entonces, lo que va a indicar hay una fractura también, en caso, ¿no? De las fracturas de órbita, lo que nos va a indicar es, ¿no? Un hundimiento del suelo de la órbita, también o la rotura de la pared medial o del techo de la órbita, ¿no? Que en algunos casos pueden ocasionar, ¿no? Una equimosis, un edema periocular, una diplopía, una ifema o recesión, ¿no? El otro va a ser, ¿no? El traumatismo de tipo penetrante, ¿no? En este caso, se va a producir, ¿no? Una lesión a nivel de la córnea, que esto va a ocasionar una deformidad de tipo pupilar y va a afectar, ¿no? En cuanto, ¿no? A la agudeza visual. Eh, el otro va a ser, ¿no? La exposición, ¿no? Del paciente y en cuanto a la colocación de las ondas, ¿no? Lo que se hace son las prioridades que se debe hacer, ¿no? Primero una recogida rápida, el otro va a ser a primeras horas, ¿no? En el lugar in situ, la otra va a ser la valoración lesional en el momento de ingreso, ¿no? La recogida rápida es tomar, ¿no? Medidas elementales ante también el asociado del transporte, ¿no? Es toda la forma de valoración, ¿no? Mediante si puede requerir el paciente, ¿no? Mediante una intubación, un proceso de venoclisis y todos los procedimientos diagnósticos. El otro va a ser la recogida rápida. En este proceso va a ser usando, ¿no? Las vías aéreas, ¿no? Eh, la ferulización, el drenaje pleural, ¿no? Eh, asociado, ¿no? Con esta valoración, esto va a ser ya en el momento de ingreso. En este caso va a ser se va a tomar al paciente politraumatizado en colaboración, ¿no? Con el especialista de unidad de cuidados intensivos
o también el radiólogo, el cirujano, ¿no? También el traumatólogo, ahí van a estar todos esos especialistas de lesión. El otro va a ser el traumatismo de columna vertebral, ¿no? Y en este caso se va a medir más que todo, ¿no? La pérdida, ¿no? De la integridad del cuerpo vertebral, ¿no? Ocasionado por una fractura de tipo múltiple. Esto va a ayudar a que haya una pérdida, ¿no? Ya sea de los ligamentos o del arco posterior. Y también puede que se asocie también, ¿no? A una pérdida de la alineación de la columna, ¿no? Por alguna angulación o, no, o alguna traslocación, que eso también se debe evaluar, ¿no? De acuerdo a todas las respuestas reflejas que el paciente, ¿no? Pueda tener. Y mediante los diagnósticos que se necesitan es que una radiografía simple de columna cervical, y lo que hace es que se debe medir, ¿no? Sus proyecciones, tanto de tipo lateral como de tipo transoral, ¿no? A nivel del odontoides, que va a tener una alta sensibilidad. Y además, se recuerda que hay de entre un 10 a 20% de las lesiones que esos no van a ser identificables, ¿no? En este examen. En este gráfico nos van a indicar ya también, ¿no? La clasificación de tipo neurológica estándar, ¿no? A nivel de la lesión medular. Lo que indica es que va a haber, ¿no? Unas lesiones, ¿no? A nivel de la C3, que esto, cuando se pueda lesionar, no va a originar una serie de, ¿no? Procesos. Dentro de ellos va a ser la parálisis respiratoria, eh, un edema de tipo papilar, el otro va a ser, ¿no? Una hipotensión, ¿no? Y a nivel de las lesiones, a nivel de la D10, lo que se va a ocasionar también es, ¿no? Una disminución, ¿no? Del ritmo cardíaco, una bradicardia, una disminución de la resistencia periférica, ¿no? También lo que se debe hacer también es la punción neurológica, ¿no? Para ello es que se hace un tratamiento, ¿no? Con el volumen y la perfusión, ¿no? De las drogas vasoactivas, usando la dopamina, la noradrenalina. El otro va a ser en caso de que haya un traumatismo abdominal, ¿no? De tipo cerrado. Se supone que hay de un 80 a 90% de estos traumatismos que no pueda suceder ante un accidente generalmente de tipo básico, por ejemplo, en una caída de una bicicleta, caídas de tipo accidentales, ¿no? Algunas peleas, algunas grescas. Ahí es donde los órganos generalmente se dañan, ¿no? De forma leve, por ejemplo, el vaso, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? Lo que se hace en este caso es, para ese tipo de traumatismos, a nivel, debe realizar, ¿no? Una ecografía, ¿no? Esto nos ayuda a valorar, ¿no? Si hay una búsqueda, ¿no? De algún líquido intraperitoneal, lo que también lo que debemos hacer es una valoración, ¿no? Con los 5 puntos del espacio de Morrison, que lo que hace es medir, ¿no? El espacio de tipo esplánico renal, el líquido de Douglas, ¿no? A nivel del hipogastrio. El otro va a ser el síndrome ¿no? De retroperitoneal, ¿no? En este caso va a haber una escasa manifestación clínica. Dentro de los principales órganos van a ser relacionados el riñón, vías urinarias, eh, la parte del duodeno, el páncreas, el cólico distal.
Para ello, un diagnóstico se debe realizar también el uso de la tomografía axial computarizada, ¿no? De tipo abdominal. En este caso, para un traumatismo urológico, lo que se debe hacer es ¿no? medir más que todo, ¿no? Si diagnosticarlo primeramente, ¿no? Mediante una tomografía abdominal. Y en algunos casos, ¿no? Por el uso de la angiografía, ¿no? Se divide principalmente en un traumatismo de tipo vesical o traumatismo de tipo renal. En el de tipo vesical se puede haber, ¿no? De tipo extraperitoneal o intraperitoneal. Generalmente esto va a ser, ¿no? Por fracturas de pelvis, y dentro de los signos y síntomas que se van a presentar va a ser una hematuria, un dolor abdominal, alguna incapacidad para orinar, ¿no? En el traumatismo renal, en este caso se va a presentar de 5 tipos, ¿no? De acuerdo a los grados. En el grado 1 va a presentarse una hematuria, tanto de tipo macroscópico, a nivel microscópico. En el grado 2, ya en ese caso va a aparecer ya un desgarro ya a nivel de tipo cortical, ¿no? De la nefrona. Grado 3 va a haber un desgarro de tipo cortical mayor a 1 centímetro. En el de grado 4 va a haber un desgarro de tipo parenquitematoso que va a incluir ya una lesión de tipo del sistema colector asociado con una isquemia, ¿no? Una trombosis, ¿no? El de grado 4 va a haber una trombosis ya de la arteria renal y con una rotura, ¿no? Del pedículo vasculorenal. Bueno, eso sería todo. Va a continuar mi compañero. Correcto, que siga. Doctor, un momento, estoy proyectando. No hay problema. ¿Se observa, doctor? Sí, dígame. Bueno, dentro de el pronóstico que se puede obtener de los pacientes politraumatizados, tenemos varios tipos de escalas que pueden medir el pronóstico, ¿no? Así como también algunos el diagnóstico mediante ayudas de pruebas determinadas, ¿no? Tanto en laboratorio como en imagenología, ¿no? Para la evaluación del pronóstico, normalmente se usa esta escala que es la Injury Severity Score, ¿no? Que es una escala basada en 3 sistemas con más lesiones, en los que se pueden puntuar pues la superficie corporal, la cabeza y cara, cuello, tórax, abdomen y contenido pélvico, columna, extremidades y pelvis, ¿no? La puntuación va del 1 a 6, de modo que 1 significa leve y 6 incompatible con la supervivencia, ¿no? Y se considera que el traumatismo es grave cuando los valores del ISS son mayores de 16, ¿no? Que conllevan una mortalidad de aproximadamente el 10%, ¿no? Como lo mencioné, podemos ver que el score se estudia en regiones corporales, ¿no? Y que va del 1 al 5 o 6 dependiendo del estado en que se encuentre, ¿no? Evalúa regiones como la cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, pelvis ósea y general o externo, ¿no? Estas son las puntuaciones que utiliza el score, ¿no? Bueno, como mencioné, hay otras escalas que describe el libro, ¿no? Como la Revisit Trauma Score,
o RTS, que se puntúa la frecuencia de respiración y la presión arterial, ¿no? Y la escala de Glasgow. También hay otra escala que lo describen brevemente en el libro, que es el Trauma Score ENTRAS, ¿no? Y en esta suele incluir también la edad, aparte de la escala de Glasgow, y también incluye pruebas analíticas, ¿no? Como el exceso de base, tiempo de protrombina, ¿no? Que son indicadores más que nada de coagulopatías y de repente de acidosis, ¿no? Otras determinantes analíticas que puede utilizarse para el diagnóstico, pues dentro del libro nos describen pues pruebas como tiempo de coagulación, protrombina, LDH, ¿no? Dentro de la bioquímica, específicamente para evaluar perfil hepático, perfil renal, en los que describen pues las dosajes de analitos como el urea, creatinina, glucosa, ¿no? En caso de mujeres en edad fértiles, siempre se indica el descarte de un embarazo, ¿no? Así como los marcadores séricos de CPK total, perdón, ¿no? Y mioglobina, ¿no? También la prueba de gases arteriales y electrolitos, ¿no? Y dentro de las pruebas radiológicas o imagenológicas, mejor dicho, incluyen pues la radiografía, la ecografía, ¿no? Y con más fines diagnósticos, la tomografía axial computarizada, ¿no? Por otra parte, dentro de la evaluación terciaria, pues nos va a ayudar a detectar lesiones que han pasado inadvertidas en la evaluación primaria y secundaria. Debe valorarse y realizarse una exploración física minuciosa una vez más y realizar de nuevo las pruebas diagnósticas, ¿no? Buscando nuevos hallazgos. En los pacientes politraumatizados más graves y en los intubados se suele presentar más incidencia de lesiones inadvertidas, ¿no? Eh, Dentro de los procedimientos específicos en el trauma grave, nos sugieren siempre la monitorización del paciente politraumatizado, ¿no? Y esta se debe complementar con la exploración y la vigilancia clínica permanente, ¿no? Dentro de esto es de gran ayuda, pues, instrumentos como la electrocardiografía, la pulsoximetría, ¿no? Evaluar siempre la presión arterial, la capnografía, temperatura, así como la presión venosa central. Eh, También las transfusiones, ¿no? Donde nos definen que un paciente politransfundido, pues es aquel que recibe transfusiones de al menos 1 a 1.5 veces la volemia en un periodo de 24 horas, ¿no? Y recordar que en una hemorragia aguda, pues, men- se sugiere que se transfunda paquete globular en valores menores de hemoglobina de 8, ¿no? ¿No? En caso de coagulopatía por plaquetopenia, con recuentos menores de plaquetas menores de 50.000 por milímetro cúbico, se recomienda la transfusión de ¿no? Y en caso de depresión de factores de 5, 8 por hemodilución, ¿no? Se recomienda pues la transfusión de plasma fresco congelado de 10 a 20 mililitros por cada kilogramo de peso, ¿no? También el uso eh, de fármacos em, en las pseudoanalgesias, ¿no? Como hipnóticos, describen el uso de etomidato, así de 0.5 miligramos por cada kilogramo, como la ketamina de 500 miligramos, ¿no? O de 1 a 2 miligramos por cada kilogramo, ¿no? El uso de analgésicos, donde se describe pues el fentanilo con una dosis de 1.5 microgramos por cada kilogramo intravenoso, ha demostrado tener menor hipotensión, ¿no? Otras vías de administración pues son la subcutánea, intramuscular, ¿no? La morfina en dosis de 0.02 a 0.1 miligramos por cada kilogramo. Bueno, esto se relaciona más con hipotensión, ¿no? Pero tiene un efecto sobre precarga, pero mantiene una mayor sedación, ¿no? Y la meperidina, con una dosis de 50 a 100 miligramos en el adulto, ha demostrado tener menos hipotensión y es más emetizante, ¿no? Y no se sugiere el uso de opioides, ¿no? Ya que no está indicado para pacientes traumatizados, ¿no? Dentro de los relajantes musculares se menciona pues el
el succinilicolina, ¿no? Que es rápido y de breve duración y es el ideal para para la secuencia de intubación rápida, ¿no? La dosis va de 1,5 miligramos por cada kilogramo, ¿no? Y bueno, entrando a situaciones especiales, se habla sobre la politraumatizados infantiles, ¿no? Se describe acá que en Europa equivale al 50% de los niños fallecidos, ¿no? Y esto se debe más que nada a caídas o por precipitación, ¿no? Y para evaluar al niño traumatizado, pues se cuenta con un score, ¿no? Denominado el Pediatric Trauma Score, y que es indicador pronóstico y visibilidad lesional, ¿no? Un PTS menor o igual a 6 implica una elevada mortalidad y por encima de 2 se acerca al 100%, ¿no? Entonces acá el Pediatric Trauma Score vemos que evalúa ítems como el peso, la vía aérea, ¿no? Nivel neurológico, así como las heridas, ¿no? Dentro de la vía aérea, en el manejo, pues no se recomienda utilizar cánulas orofaringeas o de Gudel en niños pequeños, ¿no? De ser necesario la intubación, se usa tubos endotracales adaptados según la edad, ¿no? En recién nacidos de número 3, de 6 meses de 3,5, de 12 meses de 4 y 18 meses de 4,5, ¿no? Y mayor de 24 meses, eh, 16 más edad o más años de 4, ¿no? Referente al control circulatorio, pues recordar que estos varían, las constantes vitales en niños varían a las del adulto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los valores normales en un lactante referente a la frecuencia cardíaca es de 160, ¿no? Una tensión arterial de 80 y una frecuencia respiratoria de 40, ¿no? Y la diuresis puede ir de 2 por hora, ¿no? 2 mililitros por hora. En preescolar de 120 la frecuencia cardíaca, en el adolescente de 100, la tensión arterial en el preescolar 90, en el adolescente de 100, y la frecuencia respiratoria de 30 y en el adolescente de 20, ¿no? Referente al traumatismo cráneoencefálico, pues es más frecuente en niños que en adultos, por eso es que se ha visto necesario modificar la escala de Glasgow para niños pequeños, ¿no? Donde se ven la respuesta de palabras apropiadas, sonrisa fija y la mirada que sigue objetos con una puntuación de 5, si tiene llanto pero es consolable, de una puntuación de 4, si es persistente e irritable, una puntuación de 3, agitado, una puntuación de 2, y si no tuviera algún tipo de respuesta, pues una puntuación de 1, ¿no? Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Correcto. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, hablamos de gran quemado, que supone la tercera causa de muerte accidental. Y asimismo, las secuelas a largo plazo pueden derivar en alteraciones funcionales o estéticas de las zonas afectadas. Las quemaduras se pueden clasificar según la profundidad en primer grado, que van a afectar únicamente a la epidermis. Segundo grado, pueden ser superficiales, afectan a la dermis papilar. Y en tercer grado, afectan a la totalidad de la piel y el tejido subcutáneo. Con respecto a la clasificación de la gravedad de las quemaduras, pues estas se van a clasificar de acuerdo a si son leves, moderadas o graves, ¿no? Si es que existen áreas críticas, en el caso de las graves, respecto a la edad, menores de 2 años y mayores de 60 años, y si es que hay enfermedades asociadas, como infecciones, cardiopatía, diabetes, etc. Y lesiones asociadas, ¿no? Fracturas, hemorragias, lesión por inhalación. La regla de Baux nos va a indicar el pronóstico, ¿no? Es igual a la edad más el porcentaje de superficie quemada. Mayor de 100% casi siempre mueren, mayor de 75 mortalidad del 50% y menor de 50 buen pronóstico. Con respecto a las manifestaciones clínicas, si hay inhalación puede originar edema, estridor y dificultad respiratoria y puede comprometer la permeabilidad de la vía aérea, por lo que requieren intubación precoz. Si son eléctricas, las quemaduras, la gravedad de la lesión viene determinada por el voltaje, tipo de corriente, duración de contacto, resistencia del tejido y la conductancia del terreno. Y si son
quemaduras químicas por contacto con alcalinos o ácidos, fundamental la eliminación del agente causal con irrigación prolongada con sueros. La extensión de la quemadura se va a valorar con la regla de los 9 de Wallace. 9% pues el tórax, 9% abdomen, 9% cada pierna, etcétera, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Para superficies pequeñas se va a valorar 1% como la extensión de la palma de mano. Ahora, con respecto al tratamiento, desvestir al paciente, enfriar para disminuir el daño tisular y calmar el dolor, se debe realizar con compresas empapadas en agua al 12 grados centígrados. Limpieza de la quemadura con analgesia potente, se recomienda limpieza con agua y jabón neutro. El tejido necrótico desvitalizado debe debridarse para minimizar el riesgo de infección y se deben aplicar pomadas con sulfadiazina argéntica o bacitracina tras la valoración hospitalaria y si el paciente no requiere traslado o unidad de quemados. Las quemaduras deben ser cubiertas con compresas o gasas estériles sujetas con un vendaje laxo para evitar los vendajes compresivos. Respecto a la soloterapia, el aumento de la permeabilidad capilar en las zonas quemadas produce pérdidas por evaporación y por el propio edema. La reposición inicial de volumen en las primeras 24 horas debe realizarse con cristaloides de acuerdo con la fórmula de Parkland modificada, que es volumen en 24 horas igual a 4 mililitros hacia el porcentaje de superficie quemada a partir del segundo grado por peso en kilogramos. La mitad de volumen se debe administrar en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes. Sondaje vesical para control estricto de diuresis. Deben trasladarse a unidad de quemados los que son de grado superior, las quemaduras en espacios cerrados, eléctricas, químicas de tercer grado en zonas críticas y las asociadas a otras lesiones. Con respecto a los puntos clave, las quemaduras que afectan a la zona de la cara y vestíbulo nasal, aunque inicialmente sean asintomáticos, deben permanecer en observación porque pueden requerir intubación precoz por edema de la vía aérea. En los grandes quemados existe una gran pérdida de líquido que va a provocar, ¿no?, shock hipovolémico no hemorrágico. Las medidas barreras frenan esta pérdida y la reposición de volumen debe ser agresiva. En ocasiones suele ser difícil canalizar una vía venosa periférica en grandes quemados. Se recurrirá a la vía venosa central y la pseudoanalgesia debe ser potente sin olvidar que enfriar la quemadura con agua produce gran alivio y confort. Con respecto a los accidentes por inmersión, el ahogamiento es la muerte por asfixia en medio líquido y el casi ahogamiento es la supervivencia, al menos temporal tras una inmersión. También se puede diferenciar en ahogamiento seco, que es una asfixia secundaria al laringoespasmo, y húmedo, en el que se produce aspiración del líquido y es más frecuente, en un 90%. Constituye una de las primeras causas de muerte en la infancia, siendo más frecuente en menores de 5 años y en jóvenes. Con respecto a los efectos en distintos órganos diana, a nivel de pulmón, da síndrome de distrés respiratorio, a nivel del sistema nervioso central, hipoxia, anoxia, secundaria a trastornos del intercambio gaseoso. A nivel de riñón, es frecuente el fracaso renal, a nivel del corazón, arritmias que tienen su origen en la hipoxia y la hipotermia, y todo paciente que ha sufrido un episodio de inmersión debe recibir atención en un hospital y permanecer en observación 24 a 48 horas para vigilar la posible instauración de un distrés respiratorio. Con respecto a la hipotermia, va a ser la temperatura central inferior a 35 grados centígrados, se va a clasificar en ligera, de 32 a 35 grados centígrados, moderada de 28 a 32 grados centígrados y severa menor de 28 grados centígrados. Los factores de riesgo van a ser edad, clima inadecuada, protección, malnutrición, consumo de alcohol, etc. En el grado severo se va a producir coma, reflexia, midriasis, hipotensión, llegando incluso a la fibrilación ventricular y asistolia. La reanimación cardiopulmonar debe ser prolongada con calentamiento agresivo durante esta. La fibrilación ventricular puede ser resistente a la desfibrilación en presencia de hipotermia. Y el tratamiento del paciente consiste en el calentamiento externo mediante mantas y fuente exógena de calor, además de temperatura ambiente adecuada. El calentamiento interno se consigue con fluidoterapia, con líquidos templados, o en casos más agresivos mediante bypass extracorpóreo. Con respecto a la electrocución, son lesiones producidas en un paciente por el paso de corriente eléctrica a través de su cuerpo. El grado de lesión tisular va a venir determinado por la intensidad de la corriente, la potencia de la corriente, la resistencia tisular, el tipo de corriente, etc. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde una sensación desagradable transitoria por una breve exposición a corriente hasta la muerte súbita por arritmia cardíaca fatal. Las manifestaciones clínicas de la electrocución van a ser en piel, quemaduras por contacto directo, lesiones de entrada y salida. A nivel cardiovascular, fibrilación ventricular, asistolia, alteración de segmento CT, dolor precordial, trombosis. A nivel neurológico, alteración del nivel de conciencia, amnesia transitoria, cefalea, edema. A nivel respiratorio, parada respiratoria, edema orofaringio. A nivel musculoesquelético, necrosis, síndrome compartimental, fracturas, luxaciones. A nivel digestivo, dilatación gástrica, perforación intestinal. A nivel renal, insuficiencia renal aguda, mioglobinuria. A nivel metabólico, acidosis metabólica, hiperpotasemia por necrosis.
A nivel de órganos de los sentidos, cataratas, quemadura corneal, conjuntivitis, perforación timpánica. A nivel infeccioso, provoca infecciones locales, incluso puede llegar a septicemia. Y lesiones fetales, retardo del crecimiento intraútero, oligohidramnios, aborto, muerte fetal. El tratamiento consiste en la retirada segura del paciente de la fuente eléctrica, asegurar el ABC, asegurar columna vertebral y monitorizar ritmo cardíaco, presión venosa central y control de diuresis. Debe ser mayor de 50 mililitros por hora y la valoración del nivel de conciencia. Se da de alta si el paciente está sintomático y sin alteraciones en la monitorización del electrocardiograma tras permanecer en observación al menos 12 horas y habiendo sido valoradas todas las lesiones. El punto clave van a ser que lesiones aparentemente menores en la puerta de entrada y salida de la electricidad pueden ocultar graves lesiones sistémicas y fallo multiorgánico. Eso sería todo, gracias. Muy bien, completaron todos, creo, ¿no? Sí, doctor. Ya, necesito los nombres de los primeros expositores, que no lo anoté. Los dos primeros. Becerra Romero Diego, doctor. A ver. Becerra. Romero. Diego. Sí, sí. Ya. Y el segundo expositor. Bautista Pascuelo, doctor. Bautista. ¿Qué más? Pajuelo Daniel René. Ya, Pajuelo. Daniel.